Comenzamos casi sábado por FM Graffiti 87.9, viernes de 19 a 20 horas en la ciudad de Mar del Plata. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué se cuenta? Muy buenas tardes, tardes noche. Bueno, está el programa muy cargado, así que va a ser poca la presentación. Recuerden que aparte del aire de Graffiti, los programas cargados en el canal de YouTube Prohibido Olvidar, también en Facebook, también en Telegram y en TikTok. Bueno, muy bien. Entonces vamos, Pablo, a la columna internacional de Carlos Juncos. Muy buenas tardes, estimados oyentes. Sean todos muy bienvenidos a esta nueva entrega de la columna internacional para el programa Casi Sábado, que se emite por Radio Graffiti Mar del Plata todos los viernes a las 19 horas. Y bueno, como siempre hacemos, vamos a hacer una pequeña referencia al clima en nuestra ciudad, que viene siendo muy lindo. Si bien tuvimos un par de días de lluvia bastante intensa, realmente fue interesante porque estabilizó la temperatura. Después tuvimos un par de días lindos y probablemente tengamos días de lluvia nuevamente. O sea, la vida de todas las veces y de todo el tiempo. Nuestra ciudad, como siempre, sorprendiéndonos con estas cosas. Pero por ahora el veranito se mantiene. Si bien ya muy prontito comenzamos el otoño, está el clima muy favorable para disfrutarlo, como siempre, visitando nuestra ciudad para los turistas y para los locales, disfrutando de sus calles, de sus plazas, de sus playas y de toda esta maravillosa ciudad de Mar del Plata y del Atlántico Sur. Ahora sí, entonces, pasemos directamente a hablar un poco sobre la situación internacional, que lamentablemente no mejora, sigue bastante mal, con bastantes conflictos. Y hay algo que debemos tener en claro, es que ya lo hemos mencionado en esta columna en algún momento, estamos asistiendo a una nueva división del mundo, es decir, a un nuevo corte donde los más poderosos, los países más poderosos, se están dividiendo nuevamente el mundo. Y en ese contexto yo creo que se inscriben precisamente algunos de los conflictos bélicos que se están desarrollando en este momento, como bueno, el de Ucrania y Rusia, como el de Estados Unidos, Israel contra Irán, también donde queda muy claro la posición de Estados Unidos de recuperar aquella famosa frase de América para los americanos, que en realidad quería decir América para los norteamericanos. En ese contexto se encuentra Cuba, ¿no? Este país que hacía esta pequeña isla que ha sido durante, no sé, 60, 70 años un verdadero grano muy molesto en, digamos, las cercanías de los Estados Unidos, ahí a 90 millas de Miami, a 180 kilómetros, una cosa así, ¿no? Este país está siendo presionado una vez más, digamos, por un bloqueo bastante importante y además por una situación política internacional, sobre todo a partir de la caída de Maduro, del régimen de Maduro en Venezuela, no del régimen en sí, sino de Maduro como persona, que le ha quitado el aporte de petróleo con el que se venía sosteniendo Cuba desde hacía muchos años. Algo así como lo que le ocurrió en la década del 90 cuando cae la Unión Soviética y también se quedan sin petróleo, se quedan sin aporte de alimentos. En todo caso aquí la revisión es pensar que la revolución tampoco no ha sido capaz, la revolución cubana me refiero, no ha sido capaz de construir una sustentabilidad para su país y ha dependido siempre de estos aportes externos. Y bueno, en esta circunstancia estos aportes se han cortado, se han terminado. Cuba está atravesando un momento muy grave de su historia, muy complejo, sobre todo porque las condiciones ya no dan ni siquiera para la vida cotidiana. Convengamos de que estar sin energía eléctrica en la actualidad es un problema muy serio para cualquier lugar. Y en Cuba han estado hasta 30 horas de apagón, es muchísimo, ¿no? Así que, como siempre, vamos a recurrir primero a nuestra amiga Inaya para pedirle un resumen de las situaciones que están pasando hoy en el mundo
y después vamos a hablar un poco sobre esta situación particular de la República de Cuba. Así que vamos adelante, Inaya, con el resumen de noticias internacionales. Esta semana, la agenda global está dominada por una escalada bélica en el Golfo Pérsico y sus repercusiones económicas. Aquí tienes los puntos clave. Conflicto en Medio Oriente, guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. La tensión alcanzó un punto crítico tras el ataque de Israel al yacimiento de gas South Pars, el más grande del mundo. En represalia, Irán bombardeó instalaciones energéticas en Qatar, Arabia Saudita y Kuwait, además de lanzar misiles contra Tel Aviv y Haifa. Crisis de suministros. Qatar Energy declaró fuerza mayor en sus contratos de gas natural licuado, GNL, afectando seriamente el suministro hacia Europa, especialmente a Italia. Economía global, petróleo al alza. El barril de crudo superó los $118 estadounidenses debido a la inseguridad en el estrecho de Hormuz y los ataques a refinerías. Decisiones financieras. Los bancos centrales de Inglaterra y Japón mantuvieron sus tasas de interés estables en medio de la incertidumbre por la guerra, mientras el Bitcoin y otros activos de riesgo muestran caídas significativas. Otras noticias destacadas. Tensión en América Latina. Colombia y Ecuador iniciarán diálogos en Lima tras el hallazgo de explosivos ecuatorianos en territorio colombiano. Por otro lado, Rusia envió cargamentos de combustible a Cuba para paliar su crisis energética. Ucrania y Rusia. Se reporta un aumento drástico de ataques ucranianos contra la infraestructura energética rusa, mientras continúan los intensos combates en la región de Belgorod. Como siempre, excelente tu resumen, Inaya. De todas maneras, como ya habíamos adelantado, vamos a hablar un poco sobre la situación en Cuba. Así que, por favor, decime qué conoces o qué sabes sobre lo que está sucediendo en Cuba en este momento. Cuba atraviesa su peor crisis energética en décadas, agravada por un bloqueo de combustible impulsado por la administración de Donald Trump tras la caída de Nicolás Maduro en Venezuela. Puntos clave de la situación. Colapso energético. La isla sufrió un apagón nacional total esta semana que duró casi 30 horas. Aunque el servicio se restableció parcialmente, el 60% del país sigue con cortes diarios prolongados. Bloqueo de suministros. México y Venezuela suspendieron sus envíos de crudo bajo presión de Estados Unidos, dejando a Cuba sin importaciones significativas desde enero. Auxilio ruso. 2 petroleros rusos, Anatoly Kolotkin y Seahorse, desafiaron el cerco y navegan hacia la isla con casi 1 millón de barriles de crudo y diésel. Se espera que lleguen entre finales de marzo y principios de abril. Tensión política. Trump ha lanzado advertencias sobre tomar el control de la isla, mientras que el gobierno de Miguel Díaz-Canel ha confirmado contactos diplomáticos con Washington para intentar aliviar la crisis. Impacto social. La falta de combustible ha paralizado el transporte público, suspendido clases y afectado hospitales y la distribución de alimentos, llevando al país al borde de una crisis humanitaria. Sí, tal como lo decíamos, la situación en Cuba es desesperante. La ayuda rusa, digamos, que viene en camino, estos 2 buques, en realidad van a aportar algo, casi 1 millón de barriles de petróleo, digamos, de combustible, petróleo y diésel. Pero en realidad eso, aunque llegara, que todavía no ha llegado, porque llegaría a fin de mes o recién el mes próximo, en realidad le daría oxígeno para funcionar el país durante 15 días, 20 días, o sea, realmente no resuelve el problema, es solamente un poco de ayuda que los rusos lo han presentado como ayuda humanitaria para ver si pueden flexibilizar un poco el bloqueo de los norteamericanos. Pero bueno, también se sabe que hay negociaciones, ¿no? Que hay intento por lo menos de negociaciones. ¿Qué puedes decirnos de eso, Inaya? Las negociaciones actuales entre Cuba y Estados Unidos, confirmadas públicamente por Miguel Díaz-Canel el pasado 13 de marzo, son de una naturaleza crítica y bajo condiciones de máxima presión por parte de la administración de Donald Trump. Representantes en la mesa, por Cuba. El presidente Miguel Díaz-Canel lidera la estrategia, mientras que el canciller Bruno Rodríguez Parrilla es el encargado de la operatividad diplomática y técnica. Por Estados Unidos. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha sido designado para conducir el diálogo, manteniendo una postura de exigencias drásticas. Exigencias de Estados Unidos. Washington ha condicionado el alivio del bloqueo energético que impide la llegada de combustible desde enero a los siguientes puntos. Salida del poder. Se ha reportado que Estados Unidos exige la renuncia de Díaz-Canel como condición para avanzar en un acuerdo sustancial. Cambios estructurales. Democratización real. Fin del modelo unipartidista y libertad inmediata para todos los presos políticos. Apertura económica.
Reformas profundas que permitan la libre empresa y la inversión extranjera sin control estatal absoluto. Postura de Cuba. El gobierno cubano ha respondido que está dispuesto a dialogar bajo principios de soberanía y no injerencia, rechazando cualquier imposición sobre su sistema político o constitucional. Sin embargo, la presión es extrema. La isla enfrenta apagones totales y el agotamiento de sus reservas de diésel, lo que ha llevado a Díaz-Canel a admitir estos contactos tras años de silencio diplomático. Bueno, como vemos, la situación en Cuba es realmente desesperante y esta supuesta negociación, recordemos que con Irán también había una negociación antes del bombardeo, ¿no? No parecen estar en las mejores condiciones los cubanos para confrontar o para sentarse a una mesa de negociaciones con la administración de Donald Trump en los Estados Unidos. Este hombre que parece totalmente dispuesto a dar cumplimiento a esa consigna de la que hablábamos al principio, de América para los americanos. Bueno, por último, ya para ir cerrando, hablaremos un poquito brevemente sobre la situación entre Colombia y Ecuador, que esperemos que se desescale a partir de unas ciertas reuniones que se van a realizar en Perú, como forma de bajar la tensión a esta situación político-militar que se está dando entre Colombia y Ecuador, para que nuestra América Latina se calme un poco, porque la cosa se está poniendo muy tensa en distintos lugares del mundo y en América Latina también, no está exento. Como siempre, se nos ha agotado el tiempo, así que nada más que desearles un excelente fin de semana. Muchas gracias, Inaya, por tu colaboración y nos encontraremos todos en el próximo programa. Muchas gracias, Carlos Juncos. Revelan que Adorni se construyó una casa en un country lujoso y Milei tuvo que negar que vaya a echarlo. La diputada Pagano amplió la denuncia por enriquecimiento ilícito contra el jefe de gabinete que salió a desmentir su propio despido. Manuel Adorni está contra las cuerdas y Javier Milei tuvo que salir a negar que esté pensando en echarlo. Tras el escándalo por el vuelo privado a Punta del Este y la inclusión de su esposa en la comitiva oficial, ahora revelan que el jefe de gabinete se construyó una casa en un lujoso country. La diputada Pagano amplió su denuncia penal contra Adorni por presunto enriquecimiento ilícito y lo acusó de no incluir en su declaración jurada una casa que habría construido en el country Indio Cuá, Golf Club de Exaltación de la Cruz. Según la presentación, Adorni estaría alquilando una vivienda de fin de semana en el country Indio Cuá y en paralelo construye una vivienda de 2 plantas a aproximadamente 100 metros del hoyo 17 de la cancha de golf. Agrega Pagano que las expensas del lote 380 comenzaron a figurar a nombre de Bettina Angeletti, la esposa de Adorni. El periodista Emiliano Russo reveló que las expensas ascienden a 700.000 pesos. El valor promedio de venta de las casas en el country Indio Cuá está en torno a los $150.000, aunque algunas viviendas llegan a los $250.000. La cuota de ingreso al country está alrededor de 5 millones de pesos. El barrio privado tiene cancha de golf de 18 hoyos, 14 canchas de tenis, 2 canchas de pádel, 3 canchas de fútbol, 2 canchas de hockey, sector hípico con pista y 24 boxes, clubhouse, gimnasio, piletas, supermercado interno, capilla y sistema de seguridad
con control computarizado. La situación del jefe de gabinete es cada vez más frágil, por más que se esmere en mandar a la prensa fotos de abrazos con Milei. Adorni tuvo que salir a desmentir una nota de ámbito financiero donde dicen que en la Casa Rosada se evalúa su salida, una decisión que seguramente esté fuera de su alcance. Para alivio de Adorni, también Milei se hizo eco de las desmentidas y atacó a la periodista Pagano, que es la que hace esta denuncia. En las respuestas al posteo del presidente le recordaron un tuit muy similar del año pasado en el que descartaba la renuncia de José Luis Esper a su candidatura a diputado, algo que sucedió pocas horas después. Lo notable de esto es que las expensas que paga ahí son 2 jubilaciones mínimas. Sí. ¿No? Tengamos en cuenta, Pablo, que Adorni figura como que está ganando 3.500.000 pesos. Digamos, como para llevar una buena vida, pero nada que ver con No, pero con viajes con 3 millones y medio en avión privado. No te das esta vida, ¿no? Muy bien, vamos a dejar ahora el tema de Adorni y vamos a pasar a la nota de Pablo Aceto en Cazador de Noticias, que se llama Las petroleras se llenan de plata y los argentinos pagan las consecuencias. Es un análisis crudo y directo el que plantea Pablo Aceto y toca una fibra muy sensible en la economía argentina, la paradoja de la abundancia de recursos frente a la carestía del consumo interno. Lo que Aceto describe es un fenómeno que en economía suele llamarse desacople negativo. El punto central de su crítica es que, aunque Argentina posee la segunda reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo no convencional, Vaca Muerta, la estructura de costos para el ciudadano común no refleja esa riqueza. Aquí te detallo los puntos clave para entender por qué surge este conflicto de intereses. El nudo del conflicto energético. 1. El déficit de infraestructura, refinación. Como bien señala el dirigente, extraer petróleo crudo no es lo mismo que producir combustible. Argentina tiene capacidad para extraer grandes volúmenes, pero sus refinerías no han crecido al mismo ritmo. Consecuencia, exportamos crudo barato e importamos productos procesados, como el gasoil de grado 3 o naftas premium, a precios internacionales, pagando el valor agregado y el transporte en dólares. 2. Precios de exportación VS mercado interno. El modelo actual tiende hacia el export parity, paridad de exportación. Esto significa que las petroleras quieren cobrar en el surtidor local lo mismo que ganarían vendiendo ese barril en el exterior. La crítica de Aceto: si el recurso es nacional y los costos de extracción, especialmente en pesos, son menores a los internacionales, el precio para el argentino no debería estar atado estrictamente al vaivén del mercado global o a las crisis en Medio Oriente. 3. El impacto del 300% de aumento. Desde la liberalización de precios bajo la gestión de Milei, los combustibles han funcionado como un ancla que, al soltarse, ha impactado en toda la cadena de valor. Logística. El 90% de la mercadería en Argentina se mueve por camión. Si sube el combustible, suben los alimentos. Poder adquisitivo. Los salarios no han subido un 300% en el mismo periodo, lo que genera la sensación de que el beneficio de Vaca Muerta se queda en las empresas y no llega al bolsillo. La postura de Pablo Aceto no es un reclamo aislado, sino una crítica estructural a lo que él denomina la estafa de la política exportadora. Para profundizar en su opinión, hay que entender que su análisis vincula la macroeconomía, balanza comercial, con la microeconomía, el bolsillo del ciudadano, a través de 3 ejes críticos. 1. La riqueza ficticia de Vaca Muerta. Aceto sostiene que los récords de producción que celebra el gobierno son, en realidad, una contradicción. Su argumento principal es que el superávit energético no es fruto de un crecimiento genuino, sino del enfriamiento de la economía interna. Menos consumo igual a más saldo exportable.
Para Aceto, si las fábricas cierran y la gente deja de usar el auto por los precios, sobra energía. Esa energía sobrante se exporta, beneficiando a las empresas, pero a costa de la recesión nacional. El dato clave ha señalado que, mientras en periodos anteriores Argentina consumía más de 600.000 barriles diarios, actualmente el consumo interno ha caído drásticamente, lo que genera el stock para que las petroleras vendan afuera. 2. El mecanismo de la fuga energética. Más allá de la producción, Aceto denuncia que los dólares que entran por exportaciones no se quedan en el país. Según sus análisis basados en datos del Banco Central, BCRA, solo el 0.5% de las divisas generadas por el sector energético quedarían efectivamente en las reservas del país. Mecanismos de salida. Critica que las empresas utilizan el pago de deudas con sus propias casas matrices, la contratación de servicios de informática en el exterior y el dollar blend para girar utilidades, dejando al Estado con los recursos agotados y pocos beneficios tangibles. 3. La trampa del precio internacional. Para el dirigente socialista, tratar la energía como un simple commodity, mercancía, y no como un bien estratégico es un error histórico. Inviabilidad nacional. Sostiene que aplicar precios internacionales a un país con salarios deprimidos hace que Argentina sea inviable para la producción industrial. Soberanía vs mercado. Su propuesta de fondo es recuperar el control estatal sobre toda la cadena: generación, transmisión y distribución. Considera que delegar esto al mercado solo garantiza que las empresas se llenen de plata, mientras el país se desindustrializa. El negocio de las petroleras es que Argentina tenga su economía rota, ha sentenciado Aceto, resumiendo su visión de que la rentabilidad corporativa hoy depende directamente de la depresión del consumo interno. Para profundizar en la visión de Pablo Aceto, es necesario entender que su crítica no es solo coyuntural por los aumentos de precios, sino estructural. Para él, el modelo energético actual de Argentina es un colapso planificado que beneficia a corporaciones mientras vacía el país. Aquí te detallo los puntos más profundos y técnicos de su argumentación. 1. La feria de kioscos, desguace del sistema. Aceto utiliza una metáfora recurrente. Dice que Argentina dejó de tener un sistema energético nacional para convertirse en una gran feria dividida en kioscos. Segmentación ineficiente. Critica que se haya dividido el sistema en tramos: generación, transporte y distribución, controlados por distintas empresas privadas que, según él, no invierten. El rol de las empresas. Sostiene que las concesionarias solo usufructúan la infraestructura que ya construyó el Estado, mientras que cualquier modernización real termina siendo financiada por el erario público. 2. El fracaso de Vaca Muerta como solución nacional. Aunque desde el gobierno y las empresas se habla de Vaca Muerta como el salvador de la economía, Aceto plantea una mirada opuesta: exportar en medio de la escasez. Denuncia la contradicción de que localidades cercanas a los pozos como Rincón de los Sauces o ciudades como Mar del Plata sufran cortes o falta de gas, mientras las empresas celebran récords de exportación. Recesión como estrategia. Aceto afirma que el éxito exportador actual es mentiroso. Sostiene que hay saldos para exportar solo porque la industria argentina está parada, trabajando al 45% de su capacidad, y la gente no puede pagar la calefacción. Es decir, sobra energía porque el país no produce. 3. La trampa de los combustibles premium. Una de sus críticas más técnicas apunta al anuncio de exportar combustibles de alto octanaje como Infinia. Capacidad vs calidad. Explica que las modernizaciones en refinerías, como Luján de Cuyo, se hicieron para mejorar la calidad, quitar plomo / azufre, pero no para aumentar el volumen de refinado. La pregunta de Aceto: si no hay refinerías nuevas, algunas tienen 100 años, ¿de dónde sale el combustible para exportar? Su respuesta es tajante: sale de sacárselo al consumo interno mediante precios impagables. 4. Inviabilidad del país. Para el dirigente socialista, el modelo de Milei de precios internacionales para un país con salarios de supervivencia es una receta para la destrucción. Energía como costo de vida. Si el costo de la energía, que es la base de todo, se dolariza, ninguna industria nacional puede competir y ningún ciudadano puede sostener un estándar de vida moderno. Soberanía perdida. Propone que Argentina debe volver al concepto de autoabastecimiento OCRA, donde el precio interno esté desacoplado del internacional para fomentar el desarrollo industrial propio. Resumen de su propuesta de fondo: Aceto no pide mejores subsidios, sino recuperar el control total.
1. Nacionalización de los recursos y de los sistemas de transmisión. 2. Planificación estratégica. Que el Estado decida qué se exporta recién cuando el mercado interno esté 100% satisfecho a precios locales. 3. Inversión estatal en refinación para dejar de importar gasoil y naftas caras. La senadora Di Tulio dijo que Milei es un estafador y acusó a Tayano por esconder la prueba de los 5 millones de dólares que cobró por libra. Juliana Di Tulio enardeció a los senadores libertarios cuando cuestionó este miércoles el uso de la moral que hizo Javier Milei desde la apertura del período de sesiones ordinarias. ¿De qué moral como política de Estado puede hablar Milei si de no existir el tuit del presidente no había estafa? Preguntó mientras sus adversarios políticos increpaban desde sus bancas. Según la senadora Di Tulio, se consumó la estafa con el tuit del presidente porque es un estafador y lo hizo en nombre de su investidura presidencial. Patricia Bullrich quiso interrumpirla y puso incómodo a Bartolomé Abdala, que no sabía muy bien cómo manejar la situación. Di Tulio, para colmo, defendía su derecho a seguir haciendo uso de la palabra, elevando la voz y desafiaba al presidente provisional del Senado, que es Abdala. ¿Qué utilizó Milei para hacer esta estafa y cobrar 5 palos verdes? Usó el voto de los argentinos. Él usó su investidura presidencial para poder estafar. Sin ese tuit no hubiera habido 40.000 estafados. Este es un gobierno de estafadores. El presidente es un estafador. Esto es lo que dice la senadora Juliana Di Tulio. Muy bien, dejamos acá y vamos ahora a la columna de Carlos Matos. Reconocimientos por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. El miércoles último, el miércoles 18, en el Honorable Consejo Deliberante se realizó un acto organizado por el Consejo Municipal de Discapacidad. Hola Pablo, ¿qué tal Gloria? ¿Cómo estás Carlos? Vamos a referirnos brevemente a este acto y en programas sucesivos hablaremos de algunas de las personas distinguidas. En realidad vamos a hacerlo con todas, pero para no hacer tan extensa la columna nos iremos refiriendo parte a parte. Como decía al principio, este miércoles el Consejo Municipal de Discapacidad decidió distinguir a mujeres trabajadoras en la temática, algunas que están presentes, y 2 distinciones a personas que ya no están, que por supuesto quienes la recibieron fueron sus familiares. Acto más que necesario, porque en época en la que la derecha banaliza absolutamente todo, es necesario recordar el surgimiento de las fechas y tener siempre presente a las grandes luchadoras que por supuesto son todas aquellas mujeres activistas en lugares de toma de decisión y también aquellas que salen a ganarse el pan cada día con lo poco que tienen. Hemos escuchado hasta el hartazgo desde la derecha dominante decir: no hay que darles pescado, hay que enseñarles a pescar.
¿A quiénes? ¿A quienes salen a pescar todos los días? ¿A quienes salen a ganar el pan y parar la olla como pueden? Realmente es una obscenidad escuchar a aquellos que dicen no hay que regalar nada, cuando en realidad lo que harían es simplemente devolver algo de lo que se apropiaron al tomar de la fuerza de trabajo de los demás y empobrecer al resto. Pero volvamos al acto realizado el día 18 en el Consejo Deliberante. Fueron distinguidas varias mujeres. Hoy nos referiremos a Libertad Valdés. Libertad Valdés fue la primera encargada oficialmente de la Biblioteca Parlante para Ciegos y Disminuidos Visuales. Libertad ya falleció hace 1 año y medio. Estaban presentes sus hijos, Gustavo, Graciela y Patricia Torres. También su nieta Julieta. Y la recordamos quienes la conocimos. ¿Quién era Libertad Valdés? Libertad era una maestra chaqueña que vino a Mar del Plata hace muchos años. Y trabajando dentro del sistema municipal de bibliotecas, Sonia de Francisco, que en ese momento era la jefa de división Bibliotecas Barriales, la designa como encargada de la Biblioteca Parlante para Ciegos y Disminuidos Visuales en formación. ¿Qué hizo Libertad? Lo primero que hizo fue acercarse a la Escuela 504 y aprender braille. Ella tenía la convicción correctísima que si iba a estar al frente de un servicio en el que los usuarios y usuarias principales íbamos a ser personas ciegas y disminuidos visuales, lo menos que ella podía hacer era conocer acerca de cómo conducirse con una persona ciega, conocer todos los protocolos existentes y desde ya dominar el sistema de lectoescritura braille. Esto que parece algo tan sencillo, realmente no lo es, sobre todo cuando ahora parece que muchas personas que están al frente de determinadas áreas no se interiorizan de las personas a las que van destinadas sus servicios, sino que además parece no importarles. Desde ese aspecto, realmente la distinción a Libertad tiene que ver con reconocer un arquetipo a seguir en aquellos o aquellas que serían servidoras y servidores públicos. Libertad Valdés levantó la biblioteca, armó una comunidad en torno a la biblioteca, siendo maestra, consejera de todos nosotros, como lo manifestáramos hace 2 días, el miércoles. Aguantó todas nuestras rebeldías de adolescencia, nos contuvo también en los momentos complicados de estudio y después algunos de nosotros tuvimos la suerte, la posibilidad de ser sus compañeros de trabajo. Alguien sin mezquindades, alguien que se dedicó a formarnos. Yo recuerdo que los rudimentos de la bibliotecología los aprendí de Libertad, en la práctica. Un registro de triple entrada, las normas Anglo 1, Anglo 2, los criterios de catalogación y clasificación, cómo hacer una ficha de autor, de título, de materia. Estas cosas las aprendí a los 14 años. Entre los 14 y los 15 años, cuando colaborábamos en la biblioteca. No solo yo, sino también algunos compañeros y compañeras que egresábamos de la Escuela 504 y habíamos sido a su vez integrados en escuelas comunes. Esto me sirvió, no solo a mí, sino a otras personas, el poder ingresar en la carrera de bibliotecología con una base sólida.
Pero más allá de estas cuestiones, lo importante es que Libertad unía la teoría con la praxis. Ella no hablaba de empatía, simplemente la ejercía. No hablaba de inclusión, simplemente la llevaba adelante. No declamaba igualdad. Directamente nos trataba a todos y a todas como iguales. Así fue sembrando una conciencia fuerte de lucha por los derechos, de no dejarnos pisotear, de comprender lo que está bien y lo que está mal. Y sí, esto no son solo abstracciones, no es cuestión de andar relativizando todo. Fue una enorme alegría el miércoles pasado estar junto a su familia, a Graciela, a Patricia, a Gustavo y a su nieta Julieta. Muchas mujeres deberían conocer la historia de Libertad Valdés para poder reflejarse en ella. Y también muchos varones, en realidad toda la ciudadanía. Una persona que transitó con humildad, que debería haber sido reconocida hace mucho tiempo atrás. Pero bueno, donde esté Libertad, sabe que para nosotros es mucho más que un faro. Es una persona de carne y hueso. Fue una persona que predicó con su vida y que por eso resulta fácil seguir ese ejemplo si es que uno se compromete realmente con sus valores, con sus reivindicaciones y también con su compromiso. Antes de despedirme, quiero decir dos cosas. La primera es que en próximos programas iremos contando quiénes fueron las otras mujeres distinguidas. La segunda es recordar que este 24 de marzo se cumplen 50 años del golpe cívico-militar eclesiástico. No nos podemos quedar en nuestras casas, salvo razones de enfermedad o de fuerza mayor. Tenemos que salir, tenemos que inundar las plazas del país, tenemos que marchar. Marchar en silencio, marchar con ruido, marchar con la frente alta, marchar con las fotos de amigos, amigas, familiares, desaparecidos y desaparecidas, y si no tenés un amigo o una amiga o un familiar desaparecido o desaparecida, no importa, se trata de un conciudadano o una conciudadana, se trata de una persona. Marchemos este 24, que las plazas se inunden de gente. Paremos la ofensiva de la extrema derecha. No permitamos que indulten a los genocidas. Nos encontramos la semana próxima. Muchas gracias, Carlos Matos. Vamos a escuchar ahora, Pablo, la columna de Alberto Cortés, Una semana interesante. En solo una semana, multitud de pruebas emergieron, demostrando para cualquiera, excepto los que no quieran ver o estén interesados en negarlo, que, como mínimo, la Presidencia de la Nación, su Secretaría General y la Jefatura de Gabinete están ocupadas por sendos delincuentes. Por un lado, el fiscal Tayano, designado durante el menemismo, en quien el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi había delegado la investigación del caso de la estafa con criptomoneda Libra, con miles de damnificados en el mundo por varios cientos de millones de dólares, vino arrastrando los pies cuanto pudo en esa pesquisa desde el comienzo. Tal es así que la Comisión Investigadora sobre el tema de la Cámara de Diputados,
creada pese a la oposición del mileísmo y aliados, a pesar de tener facultades y recursos bastante menores que los del fiscal, avanzó mucho más rápidamente que éste, haciendo evidentes y públicas y poniendo a disposición del propio fiscal cantidad de pruebas que le hacían al mismo cada vez más engorroso seguir frenando la pesquisa. Así, una de las medidas pedidas por el fiscal, el secuestro y peritaje del celular de uno de los principales implicados, Mauricio Novelli, fue una fuente abundante de pruebas, aunque varias se habían intentado fallidamente borrar, del delito y de la implicancia en el mismo de los hermanos Milei. Con esta papa caliente en las manos, el fiscal Menem mileísta lo único que atinó a hacer fue a demorar ilegalmente durante más de 2 meses la incorporación de esa prueba al expediente para impedir, o al menos retrasar todo lo posible, que otros actores, hay varios estafados creyentes en la causa, tomaran conocimiento de estas informaciones. La periodista, abogada e investigadora sobre corrupción, Natalia Bolosín, dio a conocer algunas de esas pruebas y expuso la deliberada demora de Tayano. Este la citó ridículamente para declarar como testigo, exponiendo públicamente cantidad de sus datos personales como forma de amedrentamiento. Luego reculó de la citación sin sentido, pero la exposición al riesgo de Bolosín ya estaba hecha. Cabe recordar que Tayano es el mismo fiscal del caso Nisman que, existiendo sendos peritajes de la Policía Federal y del Cuerpo Médico Forense, dependiente de la Corte Suprema, que indicaban que Nisman se había suicidado, ordenó un tercer peritaje, esta vez a cargo de la Gendarmería, dependiente de Patricia Bullrich, que afirmó que había sido asesinado por al menos 2 personas. Ese informe ha sido refutado detalladamente en estudios y documentales, pero basta señalar que el comandante de Gendarmería que lo informó en varios medios televisivos usó para defender su impugnación de los peritajes anteriores argumentos que cualquier estudiante de primer año de ciencias sabe que son absurdos. Hoy, a 11 años del hecho, ninguna hipótesis razonable ha sido hecha sobre el supuesto asesinato, entre comillas, pero la pericia Bullrich le sirve a Tayano y a los medios periodísticos de la prensa hegemónica para mantener esa causa abierta con esa hipótesis como principal. Lo que sí se sabe con certeza es que los servicios de inteligencia norteamericano y mucho más especialmente israelí tienen sumo interés en culpar a Irán y de paso a Venezuela no solo de este hecho, sino también de los 2 atentados terroristas de la década del 90, sea o no responsable. Al respecto, son sumamente interesantes las declaraciones del exdirector del Centro Nacional de Contraterrorismo de Estados Unidos, Joe Kent, quien expresó que los funcionarios israelíes, algunos de inteligencia, otros del gobierno, se acercan a los funcionarios del gobierno de Estados Unidos y les dicen todo tipo de cosas que, sabemos por nuestra inteligencia, simplemente no son ciertas. Si eso hacen los funcionarios israelíes con los de su principal aliado y sostén en el mundo, imaginemos lo que harán con lo de Argentina. En la misma semana, la imprudencia del jefe de gabinete, Manuel Adorni, de subir ilegalmente a su esposa al avión presidencial en un viaje oficial, desató la curiosidad pública sobre su crecimiento patrimonial, sus ingresos y gastos, saltando viajes en aviones privados, mansiones no declaradas en countries y otros egresos que no se condicen para nada con sus ingresos legales y menos con la supuesta, entre comillas, austeridad y entre comillas moral que proclama Milei. La sospecha de que mucha de esta información proviene de las propias filas libertarias ha puesto al rojo vivo las relaciones entre Karina Milei, que acumula poder día a día, y Santiago Caputo, que lo pierde a la misma velocidad. Sin que dejen de hacer su aporte otros actores expulsados de esa fila, como la diputada Marcela Pagano, públicamente, posiblemente también Patricia Bullrich, que de traiciones a los espacios políticos que integra sabe mucho. Los hechos de corrupción, aún gigantescos y evidentes, son poco tenidos en cuenta por gran parte del electorado, mientras algunas cosas muy miradas en la economía parezcan ir bien. La inflación, por ejemplo, en el primer año de Milei. Cuando la sociedad termina de percibir con claridad que la economía es un desastre, los hechos de corrupción pasan a ser tenidos en cuenta mucho más. Así, Menem pudo ser reelecto en 1995, pese a la corrupción ostensible, pero cuando se le terminaron las joyas de la abuela y el país entró en recesión, su heredero, Duhalde, perdió la elección siguiente, en el 99.
Hoy, con esta inflación evidente, está llegando el momento. Solo Neuquén, con Vaca Muerta, se salva. El sucesor de Menem fue, sin embargo, el continuador de su política, que hasta repitió ministro de Economía, Cavallo. Es que siempre pasa y pasará que si los sectores populares no logran construir trabajo paciente y laborioso, una alternativa que los represente, los mismos sectores económicos que gobernaron con una máscara, Menem en los 90, lo siguen haciendo con otra, de la Rúa. Hoy, en el terreno laboral, el Frente de Sindicatos Unidos, FRESU, que integran más de 100 organizaciones de las distintas centrales obreras, es un muy importante punto de partida para el agrupamiento del campo popular. Falta centralmente el desarrollo de una expresión política que dispute el poder del Estado y un programa que contenga también a los millones de trabajadores argentinos que hoy han quedado fuera de las organizaciones sindicales y sociales tradicionales, pero que están tan perjudicados por esta Argentina de los oligarcas y los corruptos como el resto. Mientras tanto, en el plano internacional, la guerra en Asia Occidental ha mostrado dos países fuertes. Israel, que pudo comenzar la guerra y arrastrar a ella de su lado a la principal potencia militar del planeta, e Irán, que muestra resiliencia pese a los crímenes contra ella y refuerza su unidad nacional interna frente a los agresores. Y uno débil, Estados Unidos, que, bien lejos de hacer el país grande de nuevo que proclamaba Trump, sorprendido, como él mismo lo confesó, por la respuesta iraní, se dejó empujar a un conflicto que le está trayendo grandes dolores de cabeza económicos, además de las pérdidas militares que oculta. Lo dejó en claro Kent al renunciar a su cargo, denunciando que Rubio y Trump han metido al país justamente en el tipo de guerra del cual ellos mismos, hace apenas 3 meses, decían que Estados Unidos se tenía que retirar. Mientras, en América Latina, la prioridad para los pueblos en defensa de su propia integridad y soberanía es la defensa y la solidaridad con Cuba agredida y amenazada. Nos vamos. Recordamos que los miércoles estamos con Prohibido Olvidar de 9 a 10 horas y los viernes con Casi Sábado de 19 a 20 horas por FM Graffiti 87.9 en Mar del Plata. Nos despedimos con el informativo criollo a cargo de Carlos Juncos y un tema musical. Vamos a escuchar a Juan Luis Guerra, Ojalá que llueva café. Saludos para todos.